noches, licenciada. A mí me corresponde hablar sobre el programa del curso. Mi nombre es Miriam Moreno y el programa habla sobre la evolución del derecho. Pues la evolución del derecho se refiere al hombre y su conducta, la cual explica que en el proyecto no es una ciencia, sino que el derecho es una disciplina. El derecho hay valor moral y jurídico, la cual el valor moral es cuando juzgamos a una persona por su conducta, y lo jurídico es cuando un juez pone una sanción por la conducta. En el derecho explica que es la creación humana por la necesidad social, pero para corregir la conducta, y explica que es un conjunto de normas que impone leyes, obligaciones, deberes y reglas, la cual el derecho tiene ordenamiento, un fenómeno social, un valor y una argumentación. El derecho tiene características, que es el derecho natural, la cual es la forma de los principios y conductas que todos seres humanos poseemos. El derecho objetivo es el conjunto de normas y atributos y reglas. El derecho subjetivo es el derecho que tenemos para cumplir el derecho, el conjunto y normas. El derecho consuetudinario es cuando nosotros es lo más antiguo del derecho y ponemos en diferentes sociedades y tiene un sistema de normas propias. El derecho existe una jurisdicción, la jurisdicción es el ámbito de la aplicación de la ley. Existe una competencia, la cual es el límite de la jurisdicción, y es donde se conocen ciertas limitaciones. Gracias. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Fernanda Schum. Una de las películas que vimos durante el semestre fue la de Ishkanul, y pues esta película trata sobre una joven de 17 años que vive junto a sus papás. Pues ellos viven en una casa muy sencilla y humilde. Asimismo podemos darnos cuenta que durante la película suceden cosas pues que las podemos asociar a nuestro contexto social. Uno de los puntos más importantes podríamos decir que es cuando los papás pues de María hacen un trato con el capataz. El trato que ellos hacen pues es de que María se tiene que casar con el capataz, y a cambio de esto pues el capataz va a dejar que ellos sigan viviendo en el lugar y pues no los va a desalojar. Esta situación pues se daba en la antigüedad o en el pasado. Sin embargo, se sigue dando en la actualidad porque varias familias pues celebran matrimonios únicamente por conveniencia y porque por amor al dinero también. Asimismo, otro suceso pues que podemos ver en la película es cuando es porque la familia de María vive en un lugar pues muy pequeño y que no se tiene la privacidad necesaria. Pues María observa a sus padres cuando estos mantienen relaciones sexuales, y esto hace a que en María despierte cierta curiosidad y que ella vaya y experimente con un árbol. Luego ella ya no quiere experimentar con un árbol, entonces va en busca de Pepe, que era también un joven y que ellos estaban enamorados. Entonces luego esta pareja experimenta, y gracias a este acto pues María queda embarazada. Asimismo lo podemos asociar con la actualidad de que los padres pues no le dan la educación sexual necesaria a sus hijas y a los hijos también, y que tampoco quieren que en la escuela se les dé la educación sexual necesaria, y esto lleva a los embarazos adolescentes y asimismo a los abortos, porque las niñas no están preparadas para
poder formar una familia. Vimos las otras dos películas que vimos, fue la película de las cruces y la de La hija del puma, que de cierta manera pues las podríamos enlazar, ya que ambas hablan sobre el conflicto armado interno que se vivió en Guatemala y que pues esta situación nos dejó muy marcados, ya que en aquel entonces los soldados llegaban a las aldeas y pues a los hombres los llevaban para que ellos se unieran al ejército, y si no se querían unir los mataban, y a las mujeres ¿qué les hacían? Que las violaban, asimismo las mataban, también a los niños y a los ancianos los mataban. Asimismo pues podríamos ver los dos grupos que fueron muy relevantes en ambas películas, que son los guerrilleros y los soldados. Los guerrilleros eran los que estaban a favor del pueblo, los que defendían al pueblo, y los soldados eran los que llegaban a matar, los que llegaban a secuestrar a las personas, y estos pues eran liderados por el gobierno, y en uno de ellos pues podemos ver que era liderado por el presidente Efraín Ríos Montt, pues que este fue acusado de genocidio. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Priscila Ambrosio Say. A mí me corresponde hablarle acerca del libro del hombre mediocre del autor José Ingenieros. En el libro destacan 3 tipos de hombres, el cual podemos mencionar entre ellos el idealista, el mediocre y el inferior, pero hay 2 que sobresalen más o que suelen mencionarse o repetirse más constantemente en el libro, que es el idealista. El idealista por lo general se caracteriza porque piensa por sí mismo, es decir, tiene la sabiduría y la inteligencia para poder tener ideas y conocimientos y poder analizar las situaciones o las acciones que él realice. Y el hombre mediocre, en comparación, este no piensa por sí mismo, sino que espera que los demás piensen por él. Podemos dar un ejemplo, por ejemplo, cuando a todas aquellas personas que cuando piden alguna opinión esperan que el resto del grupo hable para después él ya solo copiar o imitarles lo que ellos digan, ¿verdad? Otro punto del hombre idealista es que se diferencia del montón. El hombre mediocre no tiende a confundirse dentro del montón porque no destaca ninguna característica ni personalidad que pueda ser distinguido entre los demás. Otro punto es que el hombre idealista se transforma en genio y es digno de la admiración y de imitar. El hombre mediocre no. En vez de transformar, de ir convirtiéndose en algo mejor, en ir subiendo de nivel, sino que se vuelve más retrógrado, pues no busca, no explora más allá de su entorno, ¿verdad? El hombre idealista es inteligente, el hombre mediocre obviamente no, pues no tiende a pensar, se queda con lo que tiene, es muy conformista también. El hombre idealista piensa y discute hechos, en cambio el hombre mediocre acepta los dogmas, es decir, tenés que creer de que esto es esto y bueno, ese dice eso por lo mismo, ¿verdad? Que no tiene más conocimiento, entonces no tiende a cómo comparar los hechos, ¿verdad? El hombre idealista vuela y el hombre mediocre ni siquiera sale de su propia cotidianidad, no ve más allá de las cosas, no es una persona futurista con visión amplia, sino que solo se queda con lo que tiene y ya se encierra en su propia burbuja, se encierra en su propia burbuja de pensamientos. El hombre idealista también tiende a tener un vocabulario muy fluido, pertinente, coherente, ¿verdad? Mientras que el hombre mediocre tiende a tener un vocabulario muy corto, con muletillas o con un léxico muy pobre, ¿verdad? Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Jacqueline Solmira de León García. Yo vengo hablándoles sobre las 3 conferencias que tuvimos en las fechas 7, 8 y 9, las cuales fueron de gran importancia para el conocimiento de todos nosotros. El día martes 7 de noviembre tuvimos una conferencia con el doctor Juan Francisco Sandoval, en la cual se titulaba La defensa de la Constitución. Se habló del gobierno, el territorio y la población. Estos son los 3 elementos primordiales también
hablamos que en el artículo 141 de la Constitución se menciona la soberanía, radica del pueblo quien la delega, por lo tanto no son 3 poderes, sino 3 organismos del Estado, los cuales son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces se entiende que estos no son poderes, son órganos, ya que el poder radica del pueblo. En esta conferencia también pudimos hablar sobre que la defensa de la Constitución también podemos vincularla con el órgano constitucional, pues esto significa que la jerarquía de las leyes con mayor rango del carácter constitucional, podemos mencionarlas, tenemos la Constitución Política de la República, la Ley del Orden Público, la Libre Expresión, Ley Electoral de Partidos Políticos y la Ley de Amparo de Exhibición Personal. El día 9 de noviembre tuvimos el honor de poder compartir una conferencia con la doctora Erika Ifán. El título de la conferencia es El Jurídico Político de Guatemala. Como punto número 1 se dijo que Guatemala tiene una democracia frágil, tiene la prensa independiente. La prensa independiente podemos hablar sobre la libertad de emisión de pensamiento que se menciona en el artículo 35 de la Constitución Política de la República, en la cual habla sobre la persona puede difundir información en cualquier medio sin ninguna medida de censura ni licencia para poder hacerlo. Se habla también que los pilares de la democracia representan una barrera de protección del país.